Bendiciones, queridos hermanos. Me da gusto saludarles por este medio, hermanos. Gracias a Dios, estamos bien y espero en Dios que ustedes también se encuentren bien con todos sus familiares, amigos y todos los que les rodean. Quiero hablarles, hermanos, acerca de lo que las escrituras dicen acerca de estos magos, brujos o hechiceros. Algunas personas creen más en estas personas que en el mismo Dios. Pero estas personas que acuden a estas personas que hacen brujería o hechicería, no saben el precio que tienen que pagar. Al ir con estas personas, están yendo a hacer un pacto con el mismo Satanás. Veamos qué dicen las escrituras acerca de esto, mago, brujo o hechicero. Hechos capítulo 13 del versículo 6 al 12 dice: recorriendo toda la isla hasta Pafos, ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús. Versículo 7, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Versículo 8, pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartarle de la fe al gobernador. Versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo. Versículo 10. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él la sombra de oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Versículo 12. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Elimás o Barjesús. Elimás, del griego, que significa sabio. Lucas lo interpreta como el mago Elimás, quien fue severamente reprendido por Pablo y castigado con la ceguera, como lo acabamos de ver. El diablo no ha sido descubierto por muchas personas cuando se presenta como mago, brujo o hechicero. Aquellas personas que le dicen a usted: le voy a curar todo mal. Si usted viene conmigo, usted va a ser libre de toda esa maldad que le están haciendo. Yo curo en el nombre de Dios. Fíjense lo que estas personas hacen y dicen para que las personas acudan. Yo uso magia blanca. No se dejen engañar. Eso no existe. Todas esas personas son discípulos de Satanás. Todas personas, aunque le digan a usted que ellos trabajan con Dios, que ellos usan magia blanca. Eso es mentira. La razón del éxito de estas personas usadas por el diablo, por Satanás, es que no la ven las personas como es, como lo que son, sino como el ángel de luz. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15: y no os extrañe, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Atención, ¿cómo se disfraza Satanás para engañar a las personas? Versículo 15: por tanto, no es de sorprenderse que sus servidores, estos hombres que se hacen pasar como servidores de Dios, pero son servidores del diablo, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Atención a lo que está diciendo la escritura acerca de estas personas, servidores de Satanás. Estos brujos dicen curar a las personas en el nombre de Dios, pero dice la escritura, Marcos capítulo 9 versículos 38 y 39. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguían. Pero Jesús, versículo 39, pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Lo que Jesús está diciendo aquí, lo que nuestro Señor Jesús está diciendo, no está respaldando a todos los que
le sigue. Más bien, con esta declaración quiere recordar a los discípulos que la obra de Dios no estaba necesariamente restringida a un pequeño grupo de seguidores. Estas personas que se hacen pasar por servidores de Dios, son las personas a las cuales Cristo un día les dirá, cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesús les dirá, Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Atención a lo que estas personas dicen. Pero en realidad no son servidores de Cristo. Son servidores del diablo. Mucho cuidado con acudir a estas personas. No hagan eso. Esto es algo tremendo, es algo grave. Porque usted va a hacer un pacto con Satanás cuando acuda a ellas. Versículo 23. Y entonces le declararé, jamás os conocí, dice Cristo. Apartaos de mí, los que practican tal iniquidad. Hablando del brujo Elimás. Aquí los misioneros, Bernabé y Saulo, tuvieron una entrevista con el procónsul. Aquí también se encontraron con el hechicero Bar-Jesús o Elimás, quien de algún modo estaba unido a la comitiva proconsular. Es decir, estaba unido al gobernador. El procónsul en aquel tiempo era Sergio Paulo, miembro de una familia que rindió distinguidos servicios al imperio en el primer y segundo siglo. Este hombre puede ser idéntico a Quinto Sergio Paulo, quien mantuvo su cargo en Chipre bajo el Claudio, aparentemente. El procónsul convocó a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo, a su presencia. Les preguntó acerca de su mensaje y mostró interés en él. Este gobernador estaba interesado en lo que Saulo y Bernabé traían. Ese mensaje, el mensaje de la verdad, es decir, un mensaje de Dios. Pero el hechicero hizo lo mejor que pudo para distraer la atención del procónsul del mensaje del evangelio. Fíjense cómo interviene el diablo ahí, oponiéndose a él tanto como era posible. Sin duda, sospechaba que si el procónsul prestaba demasiada atención a la fe que proclamaban los misioneros, es decir, Bernabé y Pablo, su propio lugar en la corte podía peligrar. Por su intento de perjudicar al procónsul contra el evangelio, el hechicero recibió una severa amonestación de parte de Pablo, a quien por primera vez en Hechos se les ha dado su nombre romano como Pablo, por el cual será en adelante normalmente conocido. Es decir, a Saulo de Tarso lo conocemos ahora como Pablo en las Escrituras. Por su posición a la verdad, se ha demostrado a sí mismo como un hijo del diablo. Estas personas a las cuales están engañando a muchas personas que le van a curar todo ese mal que tiene, son hijos del diablo. Así llamó Pablo a este hombre. Tú eres un hijo del diablo, tú eres un servidor del diablo. El juicio divino ha sido pronunciado contra él y tomaría la forma de ceguera temporal. Este fue el castigo que recibió ese hombre que se interpuso entre Dios y el hombre. Al decir Pablo las palabras, el hombre fue herido por la ceguera y buscaba alrededor a alguien que guiara sus pasos, pues quedó ciego. El castigo por engañar a las personas y por intervenir en los caminos del Señor. Mucho cuidado si tú crees en el tarot, crees en los horóscopos, crees en todo eso, le creen más al diablo que al mismo Dios. Todo eso procede del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 9 al 11. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo, versículo 10, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Versículo 11, ahora la mano del Señor está contra ti,
Vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombras de oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Fíjense las consecuencias de intervenir en los caminos del Señor. Mucho cuidado. El procónsul fue grandemente impresionado. ¿Qué significa exactamente la afirmación de que él creyó? Hechos capítulo 13, versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Se quedó asombrado el gobernador. Dice, realmente estos son servidores de Dios. Los servidores de Dios peleando contra un servidor de Satanás. Y las consecuencias que tuvo, ¿sí?, intervenir en los caminos del Señor. Quedó ese hombre, servidor del diablo, ciego. Pero el procónsul había sido ya impresionado por sus enseñanzas. Esa impresión podía muy bien haber sido confirmada por la repentina ceguera que había caído sobre el mago, Elimas. Esta palabra adivinación, del hebreo kosem, suerte, que se divide o reparten del verbo hebreo kasam, aplicado solo a los falsos profetas. Deuteronomios capítulo 18, versículo 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación. Fíjense que Dios prohíbe todo esto. Adivinación, brujería o hechicería. Versículo 11. Ni hacer conjuros, servir de medios, fíjense lo que dice la Escritura, espiritista o consultar a los muertos. Versículo 12. Cualquiera que practique esta costumbre será abominable al Señor, y por causa de ella el Señor tu Dios expulsará toda de tu presencia a esas naciones. Todo el que practique o el que siga a estas personas o que le crea a estas personas, dice, está separado de Dios. Mucho cuidado con todo esto. Toda brujería procede del diablo y es mentira. Hechos capítulo 16, versículo 18 dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Fíjense lo que dice la Escritura. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Versículo 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Estos hombres, como burlándose la muchacha, la que tenía ese espíritu, ese demonio dentro de ella. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le anuncian a ustedes el camino de la salvación, lo cual era cierto. Versículo 18. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Es decir, Pablo hizo un exorcismo ahí. Sin embargo, Pablo y Bernabé no apreciaban su no solicitado testimonio. Al menos Pablo, irritado por su continuo clamor, exorcizó al espíritu que la poseía, ordenándole en el nombre del Señor Jesucristo que saliera de ella. Las palabras apenas había abandonado sus labios cuando ella fue liberada de su poder. La autoridad superior que tales espíritus habían reconocido cuando nuestro Señor Jesús mismo les ordenaba abandonar a sus víctimas. Era igualmente reconocida cuando su nombre era invocado por algunos discípulos y resultó tan potente en el exorcismo como en otras formas de sanación. Adivinación. La adivinación ajena a la fe de Dios, de Yahvé, está condenado bajo la pena, fíjense, Dios condena esto con la pena máxima, la muerte en la ley, dice la Escritura. Éxodos capítulo 22, versículo 18. No dejarás con vida a ninguna hechicera, bruja o mago. La pena máxima para estas personas, dice Dios. Levíticos 19:31. No acudas a la nigromanacia, ni busques a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Fíjense las consecuencias de acudir a estas personas. Todos aquellos que acudan a estas personas dice que se hacen
impuros ante Dios. Es decir, hacen el pacto con Satanás y se hacen esclavos de Satanás. Deuteronomios capítulo 18, versículo 14, versículo 21 al 22. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a los hechiceros y adivinos o brujos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto, dice la Escritura. Versículo 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer a un mensaje que no provenga del Señor? Versículo 22. Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción. No le tengas miedo, dice. Los cristianos no debemos de temer a estas personas. Te voy a hacer brujería. Satanás no tiene poder en los cristianos, porque en los cristianos habita el Espíritu Santo, es decir, el mismo Dios. Por eso Cristo nos dice que no debemos de tener miedo a estas personas y que debemos advertir a todas aquellas personas que acuden a estos brujos. El Deuteronomio se preocupaba más por el profeticismo cananeo y con él por los diversos indagadores del adivino. Es decir, la Escritura advertía acerca de esta brujería o de estos hechiceros. Al juzgar por la amplia terminología usada para designarlos, debía existir muchas variedades. Vaticinadores, astrólogos, agoreros, hechiceros, brujos, encantadores, espiritistas, adivinos, nigromantes. Todo hechicero que le diga yo trabajo con magia blanca le está engañando a usted. Es el mismo Satanás que le está diciendo, ven, haz un pacto conmigo. Y cuidado, porque el precio es muy alto. Los falsos hechiceros o brujos. Isaías capítulo 44 versículo 25 dice acerca de esto: yo frustro las señales de los falsos profetas y los ridiculizo a ellos y a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Esto es lo que hace Dios con esas personas. Estos brujos terminan locos. Las consecuencias que pagan estos brujos terminan locos y atormentados por Satanás. Dice la Escritura acerca de estos brujos que hacen magia blanca, que dicen yo trabajo para Dios, pero en realidad trabajan para el diablo. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con entrar en el camino de la brujería. Jeremías capítulo 14 versículo 14. El Señor me contestó: mentira es lo que están profetizando en el nombre de esos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de sus propias imaginaciones. Esto es lo que hacen esos brujos. Jeremías capítulo 27 versículos 9 y 10. Por tanto, no le hagas caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Versículo 10. Las mentiras que ellos le profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de sus propias tierras y para que yo los expulse y mueran, dice Cristo. Dice la palabra de Dios. Se menciona en otros medios la adivinación como adivinación por la copa. En ocasiones se llenaba la copa con agua y proyectaban sobre ella la luz del sol. Se veía o se imaginaban figuras sobre su superficie. Génesis capítulo 44, versículo 5 habla acerca de esto. ¿Por qué has robado la copa que usa mi Señor para beber y para adivinar? Esto que has hecho está muy mal, dice la Escritura. Otra referencia es Oseas capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera. Y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Están retando a Dios. Tú, que crees más en esas cartas, en ese horóscopo, estás dudando de que Dios existe. ¿Por qué no creer en el Todopoderoso que es Dios?
el creador de todo. El texto de Oseas indica que se invocaba un ídolo de madera y que lo que el leño o la vara dijera quedaba controlado por él. Es decir, cuando tú vas ante un brujo, quedas controlado por Satanás. Así que no toda adivinación se usaban encantamientos y se invocaba a los dioses para que dieran la respuesta más favorables. ¿Cuál era la consecuencia de consultar a un brujo? Veamos la consecuencia de consultar a estas personas: dañar al hombre y de pervertir la mente, es decir, de hechizar, de quedar bajo el control de Satanás. Fíjate cómo Satanás trabaja. Yo trabajo con magia blanca. Eso es mentira. Satanás se hace pasar como un ángel de luz y sus servidores hacen lo mismo, dice la Escritura. Es decir, los hechiceros, los magos o los brujos son servidores de Satanás. Deuteronomios capítulo 18, versículo 12. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ella el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Bruja. La palabra bruja, traducida del hebreo mekasesepak, del griego pamokai o malefici, como dice Éxodos capítulo 22 versículo 18, no dejes con vida ninguna hechicera, bruja o mago. Aquí se usa la palabra hebrea mekasesek, del griego parmakox o maleficus. Deuteronomios capítulo 18 versículo 10. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Atención, Dios prohíbe todo esto. Y si Dios lo prohíbe y tú lo haces, ten mucho cuidado. Ninguna bruja ni hechicero tiene lugar en el pueblo elegido. La ley habla tajantemente acerca de esto. No dejarás que vivan las brujas. La bruja es descrita en el original como una mujer señora de Ob, Estet, Balat, ventríloca también y pitonisa. Así traducida en estas versiones antiguas, una mujer en Endor que tiene espíritu de pitón, o moderadamente una mujer que sabe evocar a los muertos, es decir, que habla con Satanás. Quiero concluir con este ejemplo del mago Simón. Veamos este ejemplo del mago Simón. Simón era un samaritano contemporáneo de los apóstoles, figura entre los convertidos de Felipe en Samaria. Es descrito como practicante de las artes mágicas. Aquí la Escritura nos habla de un brujo. Hechos capítulo 8 versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser el gran personaje, practicaba, atención, la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Es decir, muchos dicen, yo no creo en la brujería. Bueno, están negando que el diablo existe, cuando las Escrituras dicen que Satanás existe y que la brujería existe. Por eso el calificativo de mago, como se le conocía a Simón el mago. Por mago se puede entender que la práctica de toda clase de magia popular común en el mundo greco-romano de entonces. Era tenido por alguien grande. Fíjense, este brujo, como muchos se anuncian ahora por la tele, ahora el descaro ya no se ocultan, sino que salen ya Satanás sale hasta en la televisión. Este hombre, Simón el mago, era alguien grande y gozaba de admiración de sus conciudadanos. Dice Hechos capítulo 8 versículo 10 al 11. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaba: este hombre es al que llaman el grande poder de Dios. Fíjense, decían que este hombre, ese poder que tenía era de Dios, pero en realidad era del diablo. Versículo 11. Lo seguían porque mucho tiempo
los había tenido deslumbrado con sus artes mágicas, es decir, con su brujería. Simón llegó a ser un famoso hasta el punto de gozar de veneración de un dios. Fíjense, hasta dónde llegó este hombre. Simón, este brujo, aparentemente se hizo cristiano, pero queda en duda eso por lo que las escrituras dicen. Hechos capítulo 8 versículo 13. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Este brujo tenía un interés. Este hombre seguía a los discípulos por interés. No se sabe si en realidad se convirtió, porque él era un brujo, era un hechicero. Y al ver lo que hacían los servidores de Dios, le llamó la atención eso. La duda de su conversión está por lo que dice la escritura de él. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 24. Atención, lo que dice la escritura. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. La respuesta de los apóstoles, de los discípulos: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentas comprar el don de Dios con tu dinero. Versículo 21. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios, es decir, no estaba convertido realmente. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone haber tenido esa mala intención. Versículo 23. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Versículo 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón. Fíjense lo que estaba pidiendo Simón: para que no me suceda nada de lo que has dicho. Tenía miedo este brujo, le tenía miedo a Dios. Por esto que dice las escrituras, no se sabe si Simón realmente se arrepintió de manera genuina. Así que el mensaje que las escrituras nos dan acerca de estos brujos, hechiceros o magos que dicen trabajar para Dios es mentira. Son servidores del diablo. No les crean, porque Satanás desde el principio ha sido el mentiroso más grande y sigue engañando a las personas como un ángel de luz. Sus servidores dicen: yo trabajo para Dios, hago magia blanca, yo puedo curarle a usted todo mal que tenga. Eso es lo que Satanás le está diciendo. Así como engañó a Eva allá en el paraíso, que la hizo caer en el pecado, así sigue engañando a esas personas que creen en él. Muchas gracias por su atención. Que el Señor me les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide y nos veremos con otro mensaje de las Escrituras. Amén.